Bienvenidos a otro video de matemática del ciclo de nivelación. En este video estudiaremos particularmente funciones cuadráticas. Veremos cuáles son sus diferentes formas, qué información nos da cada una de ellas, cómo cambiar de una a otra y veremos algunos ejercicios. Llamaremos funciones cuadráticas a las funciones que tengan la forma a por x al cuadrado más b por x más c, donde el coeficiente a tiene que ser distinto de 0 y b y c pueden ser números reales cualquiera. Esta forma es conocida como forma polinómica de la ecuación cuadrática porque nos recuerda a un polinomio de grado 2. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Esta parábola puede tener las ramas hacia arriba si el coeficiente a es mayor que 0 y tendrá las ramas hacia abajo si el coeficiente a es menor que 0. En estas gráficas podemos distinguir un eje de simetría. Cuando el coeficiente a tiene un valor muy grande, ya sea positivo o negativo, las ramas estarán más pegadas al eje de simetría. Otros puntos interesantes que podemos distinguir en una parábola son las raíces, es decir, los valores en donde el gráfico corta el eje X. A estos valores los vamos a calcular mediante el uso de una fórmula que se llama fórmula resolvente. Esta fórmula resolvente puede dar tres tipos de solución. Cuando el valor que está dentro de la raíz cuadrada es positivo, la parábola cortará el eje X en dos lugares distintos. Cuando el valor que obtenemos dentro de la raíz cuadrada es igual a 0, la parábola cortará el eje X en un solo lugar. Y si el valor que está dentro de la raíz cuadrada es negativo, la parábola no cortará el eje. Otro punto que podamos distinguir en una parábola es el vértice. La coordenada x del vértice la calcularemos mediante el uso de la siguiente fórmula. Una vez que tenemos la coordenada x, podemos encontrar el valor de y reemplazando este valor de x en la ecuación. En el vértice se producirá un máximo o un mínimo de la parábola dependiendo de si las ramas de la parábola están hacia arriba o hacia abajo. Si las ramas están ubicadas hacia arriba, el vértice será el mínimo de la parábola. Si las ramas van hacia abajo, el vértice será el máximo de la parábola. El valor de c nos indica la ordenada del origen. Si el valor de c es positivo, la parábola cortará el eje y por encima del eje x. Si el valor de c es negativo, la parábola cortará el eje y por debajo del mismo. Y cuando el valor de c es igual a 0, la parábola pasará por el origen. Teniendo en cuenta todos estos puntos especiales que hemos visto, podemos expresar una ecuación de segundo grado o una función cuadrática de diferentes formas. Si conocemos los coeficientes a, b y c, podemos expresarla de manera polinómica. La forma polinómica nos va a permitir conocer raíces y vértices de la ecuación y lo podemos calcular mediante estas fórmulas. Si en cambio conocemos los valores de a y de las raíces, podemos expresar la función cuadrática en su forma factorizada. La forma factorizada es la siguiente y nos va a permitir, mediante el uso de la distributiva, reconstituir la forma polinómica. Si en cambio conocemos el valor de a, el x del vértice y el valor de y del vértice, podemos expresar a la función cuadrática en su forma canónica. Luego, con la forma canónica podemos desarrollar las operaciones dadas, es decir, la suma y la distributiva, y obtener la ecuación polinómica. Veamos ahora cómo graficar una función cuadrática
a partir de la ecuación. En este caso nos dan la ecuación polinómica. Entonces, mirando el valor de A, podemos saber si las ramas de esta parábola van hacia arriba o van hacia abajo. Luego, conociendo el valor de C, podemos estimar en dónde la parábola cortará el eje de las Y. Nos resta conocer el vértice y las raíces. Para calcular las raíces utilizaremos la fórmula resolvente. De esta manera encontramos que los valores de las raíces son estos y luego solo falta encontrar el vértice. La coordenada X del vértice la vamos a obtener utilizando esta ecuación. Y la coordenada Y del vértice la vamos a encontrar reemplazando en la función el valor de X del vértice. Una vez que tenemos todos estos puntos, solo resta trazar la parábola que pase por todos aquellos. Si ahora en cambio se nos pide que grafiquemos una función cuadrática, pero se nos da como dato la ecuación canónica, nosotros podemos identificar en esta los valores de X del vértice y de Y del vértice. Necesitamos encontrar las raíces. Para eso vamos a desarrollar la ecuación canónica para obtener la polinómica. Una vez que lo hemos hecho, tendremos los coeficientes A, B y C que nos permiten usar la fórmula resolvente para descubrir las raíces. Con las raíces X del vértice e Y del vértice y además con el valor de C, podemos trazar la gráfica de la función cuadrática. Por último, si se nos da la forma factorizada, tenemos como dato los valores de las raíces y sabemos cuál es el valor del coeficiente A. Falta determinar el valor de X del vértice y de Y del vértice. El valor de X del vértice lo podemos obtener desarrollando la ecuación factorizada para obtener la polinómica o simplemente teniendo en cuenta que nuestra función cuadrática es simétrica, es decir, el valor que esté entre las raíces, justo en el medio de las dos raíces, corresponderá a la X del vértice. Entonces, obtenemos X del vértice y con el valor de X del vértice y la ecuación podemos obtener el valor de Y del vértice. Una vez que tenemos estos puntos localizados en el gráfico, solo resta trazar la gráfica de la función cuadrática. Espero que este video les haya servido para abordar el tema de ecuaciones cuadráticas. Ahora solo resta que practiquen con los problemas que están propuestos en el apunte y en el material publicado.